ministro del Interior, Carlos Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde recibieron esta mañana en la sede ministerial a los líderes políticos de la oposición para instalar un diálogo interpartidario sobre seguridad pública. Asistieron el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, el secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y el exdiputado Iván Posada por el Partido Independiente. Pese a ser convocado, no estuvo presente ningún representante del Partido Identidad Soberana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con información con 10 grados a esta hora aquí en la capital, en Montevideo. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, neblinas, vientos soplando del sureste entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada tan solo 14 grados. Y ya vemos las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Nueva Palmira, entre Martínez y Defensa. Hay obras de saneamiento hasta las 17 horas. En Belsen, entre Ámsterdam y Colombia, hay trabajo de hormigonado hasta las 21 horas. Y en Libertad, entre Vázquez y Vega, y Obligado, también hormigonado, en este caso hasta las 17 horas. Vemos los títulos que se están destacando a esta hora. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes realizó hoy un paro con movilización desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio de Economía en reclamo de un presupuesto suficiente, mayor ingreso de personal y reducción de las tercerizaciones. El economista Joan Vilá, especialista en riqueza, políticas públicas, transferencias e impuestos, considera factible implementar en Uruguay un impuesto a la riqueza que grave al 1% más rico de la población, sin alterar demasiado la estructura tributaria. Las autoridades de ACE comparecieron ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados para explicar la reestructura que están llevando adelante en el organismo. OCE puso en marcha el llamado a empresas interesadas en el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Casupá. La apertura de ofertas se realizará el próximo 25 de septiembre. 111 organizaciones no gubernamentales se suman a Naciones Unidas y advierten sobre una hambruna masiva en la Franja de Gaza que está matando a cientos de palestinos, principalmente menores, y exigen un inmediato alto al fuego. En el inicio nos vamos al Ministerio del Interior. Hubo un encuentro muy importante del que dábamos cuenta en la portada del ministro, de las principales autoridades del Ministerio del Interior, con los representantes de los partidos políticos. Abril Mederos, nuestra periodista, estuvo allí cubriendo. ¿Cómo estás, Abril? Está hablando Ojeda. O estando uniformado, tienen que interpelar acciones inmediatas ya. Y eso es quizá a veces donde no vemos la reacción que nos gustaría ver. Ojeda, a nivel de democracia, como imagen de democracia participativa, parece muy buena. Sin embargo, hubo reuniones en el gobierno de Vázquez, reuniones en el anterior gobierno de la coalición republicana con todos los partidos políticos. Hubo 16 medidas que sí aprobaron todos. Ahora está esta reunión, sin embargo parece, como decía usted, se prende la televisión, no parece mejorar la seguridad pública. ¿Qué le diría a la población sacando el chip de política partidaria? ¿Vamos a ver algo de las mejoras? Bueno, a ver, esa pregunta quizás no es para mí, ¿no? Acá el que es mano... Pero son todos los partidos políticos, todos siguen participando. ¿Para quién es la pregunta? Es mano el gobierno en esto, ¿no? Nosotros vamos a aportar, pero el que toma las decisiones finales de acción de gobierno es el gobierno. A ver, en el 2010, por ejemplo, de parte del consenso partidario surgió la creación de la Guardia Republicana. Por ponerte un ejemplo, de estas 16 medidas de la pasada, vale decir que no las apoyaron todos. El Frente no apoyó ninguna. Este mismo Frente Amplio, que hoy está pidiendo la colaboración del sistema para políticas de Estado, no apoyó ninguna de las políticas en su momento que hoy está implementando y que muchas fueron al propio programa de gobierno del Frente Amplio. Yo quiero decir que nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano.
Yo reclamé la presencia del Frente en este mismo hall del Ministerio del Interior en el año 2023 y reclamé también hacer los cambios metodológicos que fueran necesarios para que el Frente firmara y no firmó nada. Yo lo que les puedo decir es que el Partido Colorado es un partido de coherencia y lo que dijimos en 2023 lo sostenemos hoy. Si hay cosas buenas para el país, las acompañaremos y si no son buenas, no las acompañaremos. Lo que no podemos hacer es legitimar el mientras, ¿de acuerdo? Esto no puede operar como un legitimador de la realidad, ¿no? Donde pasan las cosas y no, tranquilo que están todos los partidos trabajando en un plano. La responsabilidad sobre lo que pasa y los resultados terribles que vemos en la tele todos los días son responsabilidad del gobierno, esté quien esté. Entonces, mientras se trabaja en un plan, no puede ser eso una excusa para tapar los titulares negativos en materia de seguridad pública. Estamos en vivo para TV Ciudad. ¿Cuál va a ser el aporte o cuáles son los lineamientos que el Partido Colorado quiere presentar para la construcción de este Plan Nacional de Seguridad? Y pasa que hoy recién vinimos a escuchar. Hoy nos contaron, ahora el Comité Ejecutivo Nacional el lunes conversará de esto, definirá seguramente quiénes son las personas o la persona que venga por el partido. Y obviamente el Partido Colorado tuvo un programa de gobierno de cara a la elección pasada, que obviamente es la hoja de ruta central a la hora justamente de tratar de aportar. Nosotros yo creo que teníamos el mejor equipo de seguridad pública, ¿verdad? Está Sanjurjo incluso en bueno, integrante. Naturalmente, y es más, yo hoy defendí y pregunté y repregunté por el plan de seguridad del año 2023, y lamento que Diego no estuviera en la mesa hoy en la conversación. Porque evidentemente Diego es lo que tiene más continuidad y más conocimiento cabal de lo que ha ocurrido aquí en este periodo. Entonces, yo creo que ahora nos corresponde también marcar lo que ha sido una de las áreas fuerzas del Partido Colorado, como es la seguridad pública, ¿no? Acuérdense del equipo, ¿no? Gustavo Zubía, Carolina Fossati, Jorge Barrera, o sea, Jurjo, teníamos un equipito bastante interesante que hizo muchas propuestas. Yo creo que el mejor programa de seguridad era el del Partido Colorado y bueno, ese programa es nuestro buque insignia justamente para cualquier conversación de seguridad que se pueda llevar adelante. Usted decía que era contrario a decir que el modelo de Bukele... Muy bien, estamos viendo allí a Andrés Ojeda, el secretario general del Partido Colorado, contando los principales aspectos que se abordaron en este encuentro entre las autoridades del Ministerio del Interior que convocó a los líderes de los partidos políticos para hablar de un plan de seguridad pública. Vamos a volver con Abril cuando ella lo disponga. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. En diálogo con el semanario Búsqueda, Díaz destacó el trabajo técnico que se viene haciendo en un grupo creado por el presidente Yamandu Orsi para recoger las propuestas de cambio del Código que se han planteado desde los diferentes actores de la justicia y el Ministerio Público. Haciendo una revisión integral de todo el Código. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento a la brevedad posible una revisión integral de todo el Código, corrigiendo todos esos aspectos prácticos que hoy, a 8 años, podemos decir, ya tenemos detectado. Y es increíble la coincidencia entre fiscales, jueces y defensores de dónde están los problemas. Todos sabemos dónde están los problemas y todos sabemos lo que hay que hacer para corregir. Después siempre hay una discusión respecto de cómo resolverlo. Yo creo que en aproximadamente 2 meses el Poder Ejecutivo podrá estar en condiciones de remitir al Parlamento ese proyecto. Obviamente las leyes se discuten y se aprueban en el Parlamento, pero el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y pretendemos aportar un insumo de calidad a esa discusión porque entendemos que es necesario ajustar, corregir, mejorar para que el sistema funcione mejor. ¿El sistema funciona bien? Bueno, yo creo que ha funcionado, que funciona mejor que el anterior, pero que es necesario ajustarlo para que funcione mejor, porque evidentemente sigue teniendo falencias y esas falencias muchos de los operadores del sistema las han cuestionado. Díaz confesó que recién el viernes, cuando vio cómo se había definido la renegociación del proyecto Neptuno, empezó a sentir algo de tranquilidad con el manejo de la situación fiscal que recibió el país, con más déficit fiscal, más deuda y más gasto público. Tengo que contestar que tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años, que hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer, o sea, aumentaron el gasto, aumentaron el déficit fiscal, no solamente lo ha dicho Donne, sino lo ha dicho hace pocos días el economista Javier de Aedo en forma muy clara y terminante.
y además aumentaron la deuda. Entonces, claramente la situación fiscal es una situación fiscal compleja. Tenemos toda la confianza en el gobierno y en el equipo económico encabezado por Gabriel de que vamos a resolver y vamos a salir de esta situación, pero también le tenemos que plantear a la población cuáles son las restricciones que tenemos y que tenemos que manejarnos con responsabilidad. Recién hoy, yo creo que recién cuando escuchaba a Pacha el otro día en la conferencia, a Pacha, a Pablo y a Edgardo, como que empecé a sentir cierta tranquilidad. Es decir, bueno, ahora empezamos a tener el control total de la situación. Los sindicatos de los entes públicos en todo el país realizaron hoy una movilización. En Montevideo se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva, marcharon hacia la sede del Ministerio de Economía y Finanzas. Los trabajadores y las trabajadoras están reclamando más ingreso de personal, inversiones en las distintas áreas y reducir las tercerizaciones. Desde la hora 9 hicieron los cortes de tareas en los distintos entes en Montevideo porque cada sindicato luego dispuso los diferentes horarios para las medidas. En el caso del Sindicato Único de las Telecomunicaciones, SUTEL, el paro va a ser de 24 horas hasta las 9 de mañana en Montevideo y hasta las 0 en el interior del país. La agrupación de funcionarios de AUTE culminó la paralización a las 13 horas, mientras que la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social para hasta las 14 en Montevideo y hasta las 17 en el interior del país. Y en el marco de esta medida de la mesa sindical coordinadora de realizar el paro con movilización desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio de Economía, en ese marco los trabajadores de UTE, OCE, ANCAP, BPS y Antel están reclamando un presupuesto suficiente para que los entes sean rentables y eficientes por mayor ingreso de personal y también por reducción de la tercerización. Tenemos 600 trabajadores en esa condición, tenemos 147 que incluso tienen más de 10 años, o sea, trabajan para Antel, pero van de licitación tras licitación a través de suministradora de personal. No generan antigüedad, no pueden concursar, los salarios también ajustan únicamente por consejo de salario, o sea, no tienen posibilidades de crecimiento incluso laboral. La consigna, el basta es, bueno, basta, es hora de mirar hacia adelante, es hora de pensar en un plan de destercerización, o sea, de regularización de esos trabajadores que forman parte de las áreas operativas y productivas de las empresas públicas. Es hora de la perspectiva en una visión integral. Las empresas públicas todas brindan un servicio, pero sobre todo garantizan un derecho. El derecho a la energía, el derecho al combustible, el derecho a las telecomunicaciones, el derecho al agua. Bueno, todo eso necesita de un conjunto de recursos y todo se estructura sobre la base también de los trabajadores que formamos parte. En esto de que pareciera que los funcionarios públicos no podemos pelear por nuestros puestos de trabajo, no podemos pelear por salario. Bueno, eso también forma parte de la discusión. Muy bien, nos están convocando nuevamente desde la calle. Adelante. Bueno, vamos más adelante entonces, tenemos a muchos compañeros trabajando. El economista Joan Vilá, especialista en riqueza, políticas públicas, transferencias e impuestos, considera factible implementar en Uruguay un impuesto a la riqueza que grave el 1% más rico de la población sin alterar demasiado la estructura tributaria. El experto señala que el impuesto al patrimonio de las personas físicas no lo paga casi nadie y su aplicación no provocaría la corrida de inversiones, según lo establece la evidencia internacional. Esto sí lo vamos a compartir más adelante. Adelante, estamos en comunicación con nuestros compañeros en la calle. Bueno, primero que nada, el agradecimiento del Ministerio, del Gobierno en general, por la recepción de la convocatoria que hemos tenido. Estuvieron en esta mesa todos los representantes de prácticamente todo el sistema político uruguayo, lo cual no podemos dejar de desconocer en una coyuntura política tan especial como la que estamos viviendo, con un Parlamento sin mayorías, con un diálogo que tenemos que comenzar a fortalecer. Hemos tenido una muy buena recepción y la presencia de casi todos los partidos políticos representados. Eso demuestra que el tema de la seguridad es un tema estructural que nos preocupa a todos, que nadie ha resuelto por separado y que por lo tanto, como hemos dicho, es momento de empezar a construirlo juntos, a ver si por fin tenemos resultados que sean evaluables y sean positivos en la gestión, en esta y en las que vienen.
Esto no quiere decir de forma ninguna que el gobierno no esté trabajando incesantemente arriba de los problemas que nos aquejan y que son la urgencia del país. Ayer presentamos, en estas últimas horas, presentamos los números sobre criminalidad por el área de estadísticas del Ministerio del Interior y allí se demuestra claramente la labor policial y los resultados que está teniendo la labor de la policía. Por lo tanto, la coyuntura está atendida, está bajo la mira del Ministerio, es la preocupación cotidiana del Ministerio, pero también tenemos que prender las luces largas para que un plan de seguridad pública ayude a cambiar la pisada y tener resultados estructurales también que den respuesta a problemas que son estructurales. ¿Es un plan nuevo? ¿Es algo que ya se ha aplicado? ¿Es algo que sea nuevo que se va a aplicar en la región? Como bien quedó establecido en la mesa, es una idea o es una planificación inédita en el país porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene. Ahora, ministro, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cuáles son las propuestas que van a conformar las bases de este plan posterior? Los problemas tienen que ser atacados con propuestas que sean diseñadas por todos los partidos. La idea es el diálogo para que todos aporten ideas para la construcción de un plan. Respecto a la crítica de por qué no se empezó ese diálogo antes, el Frente Amplio fue oposición 5 años, después ganó las elecciones, ¿por qué no estaba antes pronto el plan? Yo creo que el país ha tenido experiencias de diálogo en esta materia. Pensamos que de todas ellas hay elementos a rescatar. Este es quizá la síntesis de la resolución de esos problemas, no cometer los mismos errores, trabajar sobre ideas nuevas y confiamos en que eso va a dar resultados. ¿La administración? ¿Pronóstico, negro? ¿Qué dice ese diagnóstico? El diagnóstico va a ser presentado el día 28, es la primera etapa del plan, ha sido diseñado por el Ministerio y se ha adelantado también en varias presentaciones de este ministro ante las comisiones parlamentarias. ¿Alguna de estas propuestas necesitan integrar el presupuesto? ¿Necesitan financiamiento? ¿Cómo se van a financiar cuando ya comienza la discusión del presupuesto que queda? Bueno, hay algunas medidas que van a ser diseñadas en rendiciones de cuentas en el futuro, que tendrán la asignación presupuestaria que necesiten a medida que se vayan implementando. Ministro, desde la oposición una de las cosas que más se marcaba era qué pasa en este espacio, ¿no?, entre que se va a aplicar este programa y lo que son las necesidades actuales en el tema seguridad. ¿Qué es lo que se va a aplicar? ¿Se sigue con el régimen anterior? Muchos, como el senador Ojeda o Álvaro Delgado, decían, bueno, se vienen aplicando las mismas medidas que se estaban aplicando en el gobierno de la calle Pou. No, de ninguna manera. Nosotros hemos empezado a trabajar con una presencia policial muy intensa, estamos obteniendo resultados a esa presencia policial muy intensa, estamos en un proceso de adquisición de tecnología, llevamos tan solo 4 meses al frente de la cartera, lo cual no nos permite tampoco tener datos mucho más firmes en esta materia, pero estamos diseñando un plan de compras y de adquisición de tecnología para que con la nueva ley de presupuesto llevarlas a cabo. Estamos trabajando en la coyuntura, estamos obteniendo resultados, los números así nos lo indican, así que estamos tranquilos. La reforma carcelaria... Un plan inédito porque están todos los partidos políticos. Ya hubo, por eso le digo, no sé qué tiene de inédito, ya hubo en el gobierno de Vázquez, hubo en el gobierno anterior, los resultados no son buenos, seguimos con problemas. La intención del gobierno es superar problemas que son estructurales. La única forma en que entendemos que se superan los problemas estructurales es con el trabajo conjunto de todo el sistema político para superar diferencias políticas coyunturales. En eso estamos y queremos enfatizar una cosa. Queremos trabajar en un modelo de seguridad Uruguay. Para trabajar en un modelo de seguridad Uruguay queremos hacerlo desde un país como el nuestro que tiene un sistema político maduro, democrático y capaz de llegar a este tipo de acuerdos. Le agradezco mucho. Estamos terminando.
porque tenemos otra reunión. Una sola Muchas pregunta, gracias. con el tema clásico, Está bien. el cambio de horario del clásico puede Eso ser... no fue el objeto de esta jornada. Bueno, gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenía la palabra... Le agradecemos la palabra al ministro del Interior, Carlos Negro. Hay muchos colegas por aquí, luego de este primer diálogo en torno a la seguridad, un reclamo que venía desde hace tiempo por parte de la oposición y que finalmente se dio hoy aquí en el Ministerio del Interior y que contó con representantes de los distintos partidos de la oposición con representación parlamentaria, con la excepción de Identidad Soberana, quien no asistió en esta oportunidad a este diálogo, cuyo lanzamiento va a ser también este lunes, donde se continuarán estas conversaciones. Volvemos a estudio. Muy bien, muchas gracias, Abril. Volvemos a contarles que el economista Joan Vilá, especialista en riqueza, políticas públicas, transferencias e impuestos, considera factible implementar aquí en nuestro país un impuesto a la riqueza que grave al 1% más rico de la población, eso sin alterar demasiado la estructura tributaria. El experto señala que el impuesto al patrimonio de las personas físicas no lo paga casi nadie y su aplicación no provocaría la corrida de inversiones, según lo establece la evidencia internacional. Técnicamente es viable. Nosotros tenemos como unas estimaciones, hicimos para varios países, entre los que está Uruguay. Estamos hablando de un impuesto que gravaría unas 25 mil personas. Sería como el 1% de mayor riqueza. Nosotros decimos grabar con un 1% al 1% de mayor riqueza. Y eso sería un grupo de personas que tienen más de $1 millón de patrimonio. El impuesto al patrimonio de las empresas, digamos que funciona más o menos bien. El impuesto al patrimonio de las personas físicas se dejó un poco de lado. Creo que fue parte de una búsqueda en la reforma tributaria y se fue bajando su tasa. O sea, ahora la tasa es 0,1, o sea, es casi inexistente y no lo paga casi nadie. Digamos, o sea, el impuesto al patrimonio de las personas casi nadie lo paga. Vilá dijo que la estructura tributaria está armada y no es necesario crear un nuevo impuesto porque con los mecanismos existentes alcanza y lo que hay que cuidar es que las personas no paguen dos veces. Los más ricos van a intentar eludir como puedan esto, podría haber algún riesgo de migración, de evasión, pero siempre son bastante chicos esos efectos. Entonces, incluso incorporando la idea de, bueno, va a haber un porcentaje de gente que no la vas a agarrar o que se te puede ir, la recaudación sigue siendo relevante. Y lo más importante, digamos, los efectos como que nos deberían importar más, que es en inversión, en empleo, esos siempre son muy chiquitos. Otro de los puntos de atención en materia periodística está centrado hoy en la sede del Frente Amplio, en la Huella de Sereni. Ayer el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio recibió a Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia, y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Eduardo Delgado, estás allí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buen mediodía. Un gusto saludarte, así es, Rosina. Huella de Sereni. Está reunido el secretario ejecutivo del Frente Amplio recibiendo al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Esto para informar sobre la cancelación del proyecto Neptuno y las obras que se definieron realizar para intentar buscar el abastecimiento, garantizar el abastecimiento de agua potable a la población. Recordar que en los últimos días hubo dos grandes e importantes decisiones en ese sentido de parte del gobierno, ¿no? Por un lado, justamente la cancelación del proyecto Neptuno para la construcción de una planta potabilizadora en la cuenca del río Santa Lucía. Y por otro lado, más recientemente, el llamado de OCE a interesados para la construcción de una presa en el arroyo Casupá. Recordar que este proyecto de presa había sido definido durante la anterior administración del Frente Amplio y había quedado encaminada con un presupuesto definido en base a préstamos internacionales. Finalmente el gobierno de la calle Pou decidió dejarlo de lado y apostar al proyecto Neptuno, que finalmente este gobierno de Yamandú Orsi también dejó sin efecto a cambio de estas nuevas obras. Más temprano, el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, habló en la Diaria Radio y dijo que estas nuevas obras definidas sobre la cuenca del río Santa Lucía comenzarán en 2026, el año próximo, y que la presa sobre el arroyo Casupá estará finalizada antes de que termine el gobierno de Yamandú Orsi. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo el ministro.
En el caso del Santa Lucía, dedicaremos los meses siguientes del año 2025 a realizar los estudios técnicos correspondientes y esperamos comenzar las obras en el año 2026. Es decir que en los próximos años y en esta administración, Uruguay va a culminar con un sistema de obras de infraestructura que aseguran el abastecimiento de agua potable y que se compondrán de una reserva de agua bruta, dulce, que pasará de los 85 millones de metros cúbicos que disponemos hoy, Paso Severino más Canelón Grande, a más de 200.000 metros cúbicos de capacidad de reserva, asegurando el abastecimiento en tiempos normales y de sequía, más una nueva planta potabilizadora de agua en la zona de aguas corrientes, más, y esto es muy importante, obras de fortalecimiento de las líneas, las principales líneas de bombeo, la quinta línea de bombeo y la cuarta línea de bombeo, que tendrán recalcas, rebombeos, que fortalecerán la capacidad de transporte del agua, y adicionalmente en la zona de la Costa de Oro, una nueva represa en el arroyo Solís Chico y una nueva planta potabilizadora de menor porte, ambas obras, pero que serán suficientes para asegurar lo que hasta ahora el Uruguay no ha asegurado, que es que todos los habitantes del área de la Costa de Oro tengan agua potable. Un sistema robusto que nos permitirá cumplir con el objetivo programático y compromiso de gobierno de asegurar el agua para los uruguayas y los uruguayos hasta a mitad de siglo. Rosina, que según nos dijeron aquí justamente en la sede del Frente Amplio, la reunión de este secretariado se prevé que sea extensa, porque bueno, son definiciones importantes las que se tomaron sobre un tema muy sensible como es el agua potable y que además incluye varios elementos técnicos que bueno, se pretende que las autoridades del Poder Ejecutivo detallen en este encuentro. Y agregarte de que la actividad de las autoridades del Frente Amplio seguirán en la tarde, porque a las 17 horas está previsto que visite la sede partidaria el secretario general del Partido Colorado, estamos hablando del senador Andrés Ojeda, quien presentará un proyecto de cambios en el cronograma, en el calendario electoral que tiene previsto el país. Así que bueno, intensa actividad esta tarde en la sede del Frente Amplio. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Las autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, comparecieron ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y allí explicaron la reestructura que están llevando adelante en ese organismo. El presidente del ente, Álvaro Danza, dijo que vienen trabajando intensamente para poner a ACE de pie, ya que lo recibieron con severos problemas asistenciales y financieros. Estamos trabajando intensamente para poner a ACE de pie. Tomamos una ACE con severos problemas asistenciales y financieros. El segundo, aclaramos totalmente los datos de la reestructura y señalamos enfáticamente que la reestructura genera un ahorro anual de aproximadamente $3 millones. Ese es algo concreto. Y tercero, que estamos trabajando para abatir las grandes dificultades. Teníamos 421.000 personas en lista de espera y eso realmente ya se está trabajando para reducir. Había 330 niños en lista de esperas para cirugía de cataratas, para cirugía de estrabismo, y ya estamos trabajando para revertir eso y para abastecer los medicamentos, que es otro tema crítico. Quiere decir que esta reestructura que impacta directamente sobre la gestión ya está empezando a mostrar algunos frutos sobre la gestión de ACE. Los aumentos salariales son de distinto tipo. Hay aumentos salariales que tienen que ver con aumento de la carga horaria, eso se mantienen en pie. Hay otros aumentos que sí hay un aumento en el valor hora, y esos aumentos hicimos un ajuste en el directorio del jueves pasado de un 15% y se mantiene también en pie. Por lo tanto, la reestructura, lo medular de la reestructura, como he dicho en diversas circunstancias, es estructural, no salarial, se mantiene absolutamente en pie. Si bien este es el momento de mayor circulación de virus respiratorios, el sistema de salud no está saturado. Esto lo afirmó la directora general de Salud, Fernanda Nosar, quien aseguró además que el Ministerio de Salud Pública está monitoreando los virus que circulan y cuál es su prevalencia para que no haya justamente saturación. La realidad es que estamos en el momento de mayor circulación de virus respiratorios, lo cual, bueno, es para informar, para que todos guardemos las medidas de prevención recomendables, pero es en el momento esperado, o sea que en ese sentido no es que nos llame la atención. Sí saber que
en esta última semana de julio y los primeros días de agosto es cuando esperamos la mayor circulación de virus respiratorios, entonces tener en cuenta las medidas de prevención, sobre todo para evitar la transmisibilidad que tienen estos virus, sobre todo en los niños, que son una población, por un lado, susceptible a infecciones y que además transmiten muy fácilmente entre ellos y a otros sectores poblacionales. Nosotros lo que hacemos es tener indicadores que son muy objetivos y a su vez nos pueden traducir cómo está el resto del sistema, que son la ocupación de camas hospitalarias a nivel de cuidados moderados e intensivos. Eso nos permite visualizar la demanda que hay de internación y poder predecir si hay complejidades en el resto del sistema de la gestión de atención. Y en ese sentido no está saturado la internación, no obstante, eso es el promedio general del país, tanto visualizamos para internación de adultos como de niños, no obstante, cuando vamos y analizamos individualmente algunos centros en particular, puede haber que algunos tengan mayor demanda que otros. Segundo bloque de MBD Noticias, continuamos con la información con 10 grados a esta hora aquí en Montevideo. Lucía Topolansky confrontó las afirmaciones del ex subsecretario de Ambiente Gerardo Amarilla, quien dijo que la suspensión del proyecto Neptuno es un retroceso en un tema que habían entendido que era política de Estado. A mí me sorprendió ayer escuchar al que era viceministro de Ambiente, Amarilla, diciendo esto era una política de Estado. ¿Cómo se llama, chatas? No era una política de Estado. ¿Y sabe por qué no? Porque esto se firmó 3 o 4 días antes de que el gobierno terminara, sabiendo que el gobierno entrante no estaba de acuerdo. Una política de Estado es una cosa conveniada. No se convenió esto. Y a mí me parece que lo más importante es resolver el problema del agua y creo que este es un camino serio. No creo en eso que se dice que lo hicimos ni por razones ideológicas, ni por sacarnos las ganas. Se han dicho cosas muy superficiales. Prefiero no entrar en esa discusión. Lucía, estuvo en el lanzamiento del gobierno de este diálogo social. ¿Cómo ve la actitud de blancos, colorados, independientes de no querer participar de eso? Cada uno es libre de participar en lo que se le cante. Así que si no se quiere participar, no hay problema. Hubo una actitud de hacer un ámbito bien grande y bueno, irán de todos los que fueron convocados, los que quieran. Esta noche en la Sala Citarrosa se va a realizar el estreno del documental Un amor compañero, que recoge testimonios de la vida y relación de Lucía Topolansky y el recientemente fallecido expresidente José Mujica. El audiovisual fue dirigido por Rodi Olivera. Pasó la enfermedad de Pepe, fallecimiento, y recién ahora estamos viendo la posibilidad de presentarlo en sociedad. Vamos a hacer un evento hoy a las 18 horas, a partir de las 18 horas en Sala Citarrosa, a quien tenemos que agradecer mucho, la sala, a la Intendencia por el apoyo, y al igual que el Ministerio de Educación y Cultura, que lo declaró de interés, la Intendencia y el Parlamento. La idea es generar un marco mínimo que los protagonistas se merecen. ¿Está bien? Es como un homenaje que le queremos hacer, de cierta manera, no al documental, sino a ellos. El material generado para el documental incluye una entrevista a cada uno de los protagonistas y otra en conjunto. Mucho de ese material quedó fuera de la edición final del documental. Por ello, el proyecto también incluye un libro elaborado por Álvaro Pancruz en base a estas 3 entrevistas realizadas a Topolansky y Mujica, que publica la editorial Fin de Siglo. La Municipalidad de Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, renombrará como Pepe Mujica a la Plaza La Paz luego de que se aprobara en el Consejo Deliberante de Berazategui una ordenanza con apoyo de todos los partidos políticos. En el acto estuvo presente la cónsul de Uruguay en Argentina, Liliana Alfaro, con autoridades locales que en el acto destacaron que es la primera plaza en el mundo con el nombre del expresidente uruguayo.
La designación de la Plaza Pepe Mujica fue publicada por la Municipalidad de Berazategui este martes 22, destacando que la iniciativa contó con el acompañamiento de todos los bloques políticos y fue impulsada por vecinos e instituciones. Entre los promotores figuran la colectividad uruguaya afincada en esa localidad, como si también la Asociación de Colectividades, el Colegio Nacional Rafael Hernández de la Universidad Nacional de La Plata y el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Durante el acto estuvieron presentes el intendente Juan José Musi y la cónsul general de Uruguay en Buenos Aires, Liliana Alfaro, que en sus redes publicó fotos del momento con la frase "Un pedacito de Uruguay en Berazategui", con el nombre de Pepe en el corazón. El Pepe Mujica fue un verdadero ejemplo a seguir. Yo aprendí a admirarlo tanto por su honestidad como por su forma de hablar directa y sencilla. A veces en política se habla difícil, como si eso nos hiciera parecer más preparados, pero él decía las cosas por su nombre y siempre decía la verdad, dijo durante el acto el intendente Musi. Por su parte, Alfaro señaló que para los uruguayos este homenaje es muy importante y emotivo. Mujica dejó un legado valioso y se convirtió en uno de los grandes pensadores del siglo. Agradecemos profundamente al intendente Musi y al Consejo Deliberante por este gesto. La Plaza José Pepe Mujica está ubicada en las calles 144 y 22, habiendo sido inaugurada hace 14 años bajo el nombre de La Paz, y además de un espacio de encuentro comunitario como toda plaza, se destaca por la infraestructura que posee para practicar skate. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información y les contamos que el intendente de Montevideo, Mario Vergara, recibió a la dirección del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y le transmitió que se encontró con la casa bastante desorganizada en términos financieros y administrativos. La secretaria general de ADEOM, Silvia Tejera, destacó la decisión de la administración de instalar mesas de diálogo por sectores y de volver a reunirse en 2 meses para evaluar las negociaciones. Nos llevamos un panorama que más o menos era lo que veníamos a escuchar, es la inquietud por parte del intendente, bueno, de lo que es el panorama económico, que obviamente va a ser un limitante al momento de negociar el convenio colectivo. Más allá del incremento salarial que nosotros entendemos que tiene que estar en el... Hicimos también referencia a la salud mental, que es algo que ha estado sobre la plataforma de compañeros y compañeras municipales. Después también estuvimos hablando la preocupación de la proyección, si ellos tienen una proyección en caso de la cantidad de compañeros que se estarían jubilando sobre fin de año y el ingreso de los mismos. En resumen, lo que nos trasladó el intendente es que, que se encontraron con una casa bastante desorganizada, que están poniendo las cosas en su lugar, que se están haciendo de la información. Nos llevamos que se van a instalar mesas de negociación, el vocero y el interlocutor va a ser el director de Gestión Humana, Gustavo Pérez, y en 2 meses vamos a volver a tener una reunión con él para ir evaluando cómo se va avanzando. ¿Esto de la casa desordenada, a qué se refería? ¿En términos financieros, en términos de falta de información? Bueno, en relación al tema de financiero, en relación al tema de las contrataciones, si se acuerdan, nosotros hace unos cuantos días estuvimos haciendo el reclamo de que iba a cesar una cantidad de contratos, entiende de que eso hay que regularizar, porque estamos hablando de contratos en algunos casos de más de 7, 8 años de compañeros que desempeñan funciones. Después le parece muy interesante la propuesta de tener una planificación de lo que son las jubilaciones para ver cómo se sigue. Y y él lo que nos decía es eso, ¿no? De la multiplicidad que hay en la intendencia de tareas, que hay una falta en organigramas, que se quiere hacer un poco más de la información para poder tener una negociación con toda la información y que sea seria, ¿no? Jacqueline Barrios, hermana de Washington Barrios, integrante del MLN, desaparecido y pareja de Silvia Reyes, una de las muchachas de Abril asesinadas en 1974 junto a Diana Maidanic y Laura Raggio, aseguró que la sentencia del militar retirado Juan Rebollo se realizó a partir de varias pruebas recabadas y no con testimonios falsos, como dijo Guido Manini Ríos. En este sentido agregó que acá no hay un tema de venganza y que nadie mintió en las declaraciones de este caso. Esto no es un tema de venganza, que siempre tengo que estar aclarando eso, yo y todos los familiares, ya sean de asesinados o de desaparecidos, que también me toca por Washington. Tampoco que nosotros nunca mentimos, nadie mintió en las declaraciones que se hicieron sobre este caso.
sino que él me traiga los nombres de las personas que en este caso mintieron, que me los traiga a ver. Yo no sé qué es lo que se piensan, o sea, ¿qué somos nosotros? Los familiares de todos estos chiquilines que mataron. Además, otra cosa que quiero decir es que lo que pasó esa noche se podría haber evitado perfectamente, porque mi madre y mi padre le dijeron a Gavazo, a él y a los otros militares que entraron, de que Washington no estaba allí. Washington no estaba, Silvia estaba sola, para nosotros estaba sola y estaba embarazada de 3 meses. Mi madre le pidió por favor a Gavazo que no fueran a hacer un disparate porque ellos ya llegaron disparando al aire. ¿Lo recordaste a Washington? Sí, claro que lo recordé y además, yo escribí un poco entre los amigos unas cosas y dije lo que Washington nos pidió antes de desaparecer, porque estuvo 6 meses en Argentina, mandaba cartas, sí, recibíamos cartas de él, y pidió que cuando pudiéramos hiciéramos justicia por Silvia, por la flaca, como le decía él, y por el hijito que pensaban tener y que no pudo nacer. Yo lo que le pediría a Manini y a toda esa gente que se callen la boca, que tengan un poco de vergüenza. La Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Complejos de primer turno comunicará este jueves a la hora 11 si desarchiva la denuncia sobre espionaje en democracia. Esto fue solicitado en junio del 2024 por más de 200 personas. El caso había sido cerrado a pesar de que se confirmó que hubo espionaje ilegal estatal al menos entre 1985 y 2005 por entender que los delitos habían prescripto. A finales de agosto de 2018, legisladores de todos los partidos presentaron una denuncia penal con las conclusiones de la comisión investigadora sobre espionaje en democracia contra dirigentes políticos, sociales y sindicales entre 1985 y 2005. Después de 4 años de trabajo, la Fiscalía comprobó que hubo espionaje ilegal desde 1985 y en principio hasta 2005 por agencias de inteligencia del Estado, aunque archivó el caso al considerar que los delitos habían prescripto. La Fiscalía estableció, por ejemplo, que hubo seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones y partidos políticos. En junio de 2024, más de 200 personas, entre ellas víctimas del espionaje como Raúl Olivera y referentes políticos como el recién fallecido José Díaz, o sociales como la secretaria de Derechos Humanos del PIT-CNT, Fernanda Aguirre, pidieron reabrir el expediente. Argumentaron que la prescripción se calculó mal porque se tomó en cuenta la fecha del hallazgo de documentos clave, como el llamado archivo Berruti descubierto en 2006. Sin embargo, los denunciantes alegaron que recién estuvo disponible a partir de 2017, por lo cual la prescripción se cumpliría en 2027. Este jueves, el fiscal Alejandro Machado deberá responder si comparte esta posición y desarchiva el caso para seguir investigando y establecer responsabilidades. 111 organizaciones no gubernamentales se suman a Naciones Unidas y advierten sobre una hambruna masiva en la Franja de Gaza que está matando a cientos de palestinos, principalmente menores, y exigen un inmediato alto al fuego. Mientras tanto, Israel asegura que la ayuda humanitaria está ingresando y acusa al movimiento islámico Hamás de explotar el sufrimiento de los civiles. Más de 100 organizaciones de ayuda advirtieron este miércoles que una hambruna masiva se propaga en la Franja de Gaza y que sus propios colegas sufren por la grave carencia de suministros mientras Israel enfrenta una creciente presión internacional por la catastrófica situación humanitaria en el territorio palestino. Las 111 firmantes del comunicado, incluyendo las organizaciones Médicos Sin Fronteras, Save the Children y Oxfam, advirtieron que sus colegas
víctimas y a aquellos a quienes atienden están muriendo lentamente y que mientras el asedio del gobierno israelí causa hambre entre la población, los trabajadores de ayuda se arriesgan a recibir disparos solo por intentar alimentar a sus familias, indica el comunicado. Los grupos pidieron la inmediata negociación de una tregua, la apertura de los cruces fronterizos y el libre flujo de ayuda mediante los mecanismos de la ONU, luego que el organismo internacional confirmara este martes que las fuerzas israelíes mataron a más de 1.000 palestinos que intentaban obtener ayuda alimentaria desde que comenzó a funcionar la Fundación Humanitaria de Gaza apoyada por Estados Unidos e Israel. En su comunicado, las organizaciones humanitarias indicaron que hay toneladas de ayuda intacta en almacenes fuera del territorio e incluso adentro, pero que se les impide entregarla mientras los palestinos están atrapados en un ciclo de esperanza y dolor, esperando asistencia y treguas solo para despertar a condiciones peores y sufriendo no solo un tormento físico, sino también psicológico. Israel asegura que la ayuda humanitaria está ingresando a Gaza y acusa al movimiento islámico Hamas de explotar el sufrimiento de los civiles, al tiempo que el Ministerio de Salud del enclave informó este martes que 33 personas, incluidos 12 niños, murieron por desnutrición en las últimas 48 horas, lo que eleva al total a 101 la cifra total de muertos por esta razón, incluyendo 80 menores. Nos vamos, volvemos a las 18:30 en la edición central o mañana a las 8 de la mañana, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. El prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes realizó hoy un paro con movilización desde la Torre Ejecutiva hasta el Ministerio de Economía en reclamo de un presupuesto suficiente, mayor ingreso de personal y reducción de las tercerizaciones. El economista Joan Vilá, especialista en riqueza, políticas públicas, transferencias e impuestos, considera factible implementar en Uruguay un impuesto a la riqueza que grave al 1% más rico de la población, sin alterar demasiado la estructura tributaria. Las autoridades de ACE comparecieron ante la Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados para explicar la reestructura que están llevando adelante en el organismo. OCE puso en marcha el llamado a empresas interesadas en el proyecto de construcción de una represa sobre el arroyo Casupá. La apertura de ofertas se realizará el próximo 25 de septiembre. 111 organizaciones no gubernamentales se suman a Naciones Unidas y advierten sobre una hambruna masiva en la Franja de Gaza que está matando a cientos de palestinos, principalmente menores, y exigen un inmediato alto al fuego. El ministro del Interior, Carlos Negro, y la subsecretaria Gabriela Valverde se reunieron con los líderes de la oposición para instalar un diálogo interpartidario sobre seguridad pública. Asistieron Fernando Pereira, Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y el exdiputado Iván Posada por el Partido Independiente.